como humanos, psicológicamente, es que cuando tenemos un cambio muy grande, tendemos a lo que se dice romantizar nuestro pasado. Me iba mejor, estaba más feliz, Sí. aunque probablemente no sea cierto. El amor a lo que antes era, simplemente porque antes era. Mucha gente en redes sociales todo el tiempo está poniendo, no, y es que ahora somos así y antes éramos así. Y en general mucha gente se queja de los tiempos de ahorita pensando que antes eran mejores, pero pues si vemos las métricas realmente vivimos mucho mejor ahora que antes. Estamos romantizando, de Ujú. esto viene la palabra, romantizando el tiempo de antes, cuando Sí. nosotros ni lo vivimos, ni nos tocó estar ahí, ni sabíamos si de verdad estaba mejor, le atribuimos más valor a lo que ya no podemos tener. O sea, en el arte pasa mucho. Mucha gente como que piensa que los únicos pintores de verdad eran tipo Da Vinci, los del Renacimiento, y cualquier persona que haga arte moderno o postmoderno ya no es artista. Hola, yo soy Manuel Arrazábal, cofundador de Canvas Lab, y junto con Nayeli Cabrera les traemos el podcast de arte. Nayeli es una apasionada del arte con estudios de diseño gráfico e historia del arte en Estados Unidos e Italia. Y bueno, yo solo estoy aquí para hacerle preguntas y aprender de este tema tan interesante junto con ustedes. Nosotros creemos que el arte es un reflejo del contexto cultural en el que fue creado. Por eso, de cierta forma, aprender del arte es aprender de la historia del pensamiento humano. Esperamos que lo disfruten. Hola a todos, muchas gracias por venir a escuchar otro capítulo del podcast y muchas gracias por todos los comentarios que nos han estado haciendo sobre los capítulos pasados. El día de hoy, Nayeli nos va a hablar un poco de, en general, cómo se definen los diferentes periodos artísticos y vamos a usar de ejemplo el romanticismo. ¿Estoy en lo correcto, Nayeli? Sí, el romanticismo es un periodo, ¿no?, de la historia, eh, ¿no?, que fue como que una generación que se denomina así. Entonces, creo que es importante al principio establecer que romanticismo no es, por ejemplo, pinturas de parejas o como que cosas de amor o como que lo que ahora, por ejemplo, nosotros entendemos como romanticismo, a lo mejor son cosas como que enviarse cartas bonitas o pinturas de adolescentes que se besan o ese tipo de cosas, pero romanticismo en el contexto de la historia del arte no quiere decir esto. Vamos a expandir durante este episodio un poquito más sobre lo que significa, pero pues prácticamente es un periodo artístico, ¿sí? Ok, sí, romanticismo, sí, digo, eso creo que es importante, ¿no? Mucha gente, incluyéndome, siempre relacionábamos el romanticismo con el amor de parejas, ¿no? Pero sí, según yo lo entiendo, es romanticismo en sí se refiere al periodo artístico, o sea, la palabra surge de ahí y más o menos ser romántico significa como que apreciar mucho las emociones, ¿no? Darle mucho valor al lado emocional. Eso es por lo menos lo que yo entiendo hasta el día de hoy. Sí, yo creo que es la característica más importante de este movimiento artístico, pero bueno, vamos a dar un poquito de contexto. Ok. Eh, para las personas que estudian arte es mucho más fácil aprender de los diferentes temas si dividimos la historia como que en diferentes periodos o como movimientos artísticos que existen, ¿no? Y estos periodos se hacen de una manera muy similar por la que a veces algunos sociólogos separan como que las generaciones de humanos. Por ejemplo, están los baby boomers, generación X, los millennials, ahora pues los generación Z. Si me explico, como que agrupaciones de generaciones de personas que tienen como que características común y pues muchas otras características de la sociedad juntas, ¿sí? Sí, pero no, ajá, exacto, pero no, no significa que realmente, digo, tal vez en algunos casos sí, pero en general no hay como que una fecha clara en donde se dice aquí empieza el romanticismo, acá empieza el neoclásico, acá empieza el renacimiento, porque pues en la historia, ¿no? Como que más bien los cambios van siendo graduales, ¿no? A veces sí cambia, los cambios son más rápidos, pero por lo general pues toma, no sé, algunos meses o incluso algunos años, ¿no? Cambiar de movimiento artístico por completo. Sí, en realidad, por ejemplo, hay muchas maneras de definir cuándo empieza y cuándo termina un periodo, ¿no? Eh, es bueno siempre saber más o menos el estimado de las fechas de cuándo más o menos empezó el periodo. Por ejemplo, el romanticismo estuvo como más de moda, como que su
digamos, más en auge de los 1770 hasta el 1850, ¿no? Casi 100 años. Ok. Entonces, pero, por ejemplo, cada movimiento artístico tiene como que una filosofía diferente, ¿no? Entonces, es muy común que diferentes, digamos, periodos hayan sido como que contemporáneos, o sea, que surgieron al mismo tiempo. Entonces, algunos artistas decidían como que algunas de sus pinturas tuvieran la ideología de un movimiento, algunas de sus pinturas tenían otro movimiento, ¿sí? Como Por Picasso, ¿no? ejemplo, Picasso era un pintor clásico al principio, ¿no? Sus pinturas eran muy realistas. Recuerdo yo haber visto pinturas del principio de Picasso y tú pues, no te imaginas que es la misma persona, ¿no? sí, ellos, por ejemplo, todos los que hicieron las vanguardias del arte moderno cambiaron como que sus estilos muy dramáticamente, ¿no? Entonces, eso es algo muy común que sucede sobre todo en el arte moderno, pero también pues en tiempos durante esto, por ejemplo, el romanticismo, que fue más o menos en 1800, hay artistas que se pueden como que considerar todavía del romanticismo fuera del periodo oficial que te di, que es de 1770 a 1880, Ujú. porque en realidad se pueden agrupar, digamos, dentro de las mismas filosofías que los artistas tenían para pintar en este periodo, ¿sí? También otro factor creo que pues es el factor geográfico, ¿no? O sea, sería muy fácil como que ver la historia del arte como que el único factor es el tiempo y de aquí a acá fue como que el cambio, pero me imagino que también, no sé, de repente en ciertos países ya estaba floreciendo un movimiento cuando en otros países todavía estaba en su apogeo el movimiento anterior, ¿no? Quiero pensar que lo que estaba pasando en Italia no siempre estaba pasando en Inglaterra y no siempre era lo mismo que estaba pasando en España, por ejemplo. Sí, exacto, tienes muchísima razón. Sobre todo en los primeros periodos de historia, por ejemplo, en el arte occidental, pasaba mucho porque no existía mucha comunicación entre un país y otro, Ujú. pero entre Vivían más más avanza el tiempo, digamos, aislados. más se globaliza, digamos, el arte, ¿no? Ujú, En las ujú. regiones. En el caso del periodo romántico, estas fechas que se dan oficiales son como que el periodo del tiempo en el que fue más famoso este tipo de arte. ¿Sí? No Ok. significa que antes no existía y después dejó de existir, Ujú. simplemente este periodo fue cuando surgió muchísimo más. ¿Sí? Ok, ok, Ok. Vamos a hablar entonces ahora sí sobre lo que es el periodo del romanticismo. ¿Sí? ok. Eh, Como te menciono, esta es una generación de artistas que vivieron situaciones como que muy específicas de su tiempo y pues prácticamente este movimiento surgió en Inglaterra y se expandió al resto de Europa, entonces podemos decir que fue un movimiento europeo en general. Ujú. Eh, y surgieron cuando fue la Revolución Industrial. ¿Sí? ¿Nos quieres explicar Ok. un poquito lo que fue la Revolución Industrial? Pues digo, en general la revolución industrial, como yo lo entiendo, es el periodo de tiempo en el que las fábricas empezaron a utilizar mucho más las máquinas y las máquinas empezaron a desplazar a los trabajadores, o por lo menos a los que trabajaban muy manualmente. Y esto, pues, trajo muchos beneficios y muchos prejuicios también. Por ejemplo, pues mucha gente del nivel socioeconómico más bajo perdió su empleo, pero por otra parte se creó mucha riqueza en la sociedad, porque cuando una sociedad se hace más productiva, aunque sea por máquinas, en general sube la riqueza. ¿Y cómo pasa esto? Pasa porque se hace más grande la brecha económica, o sea, los ricos se hacen más ricos y los pobres se les hace más difícil ser pobre, entre más, digamos, más capitalistas se hace la sociedad. Y eso, así es como yo lo entiendo. La revolución industrial fue como que un auge del capitalismo, ¿no? Y sí, en Inglaterra, por ejemplo, la revolución industrial, sí, o sea, como que se empezaba a contaminar mucho, había mucha gente que se la pasaba trabajando con, ¿cómo se llama? Con carbón, en fábricas así metiéndolo y se enfermaban mucho porque estaban respirando eso todo el tiempo, también tenían problemas creo que con el asbesto y en general eso, ¿no? O sea, los ricos como eran dueños de las máquinas, pues les iba muy bien y los pobres que se quedaban haciendo trabajo como que en las máquinas pues les era muy difícil moverse en la escalera socioeconómica. Sí, esa es una muy buena explicación sobre pues, este movimiento que surgió. Fue cuando se introdujeron pues, las máquinas de vapor que sustituyeron la labor manual.
Entonces, prácticamente todo esto lo que ocasionó fue que surgiera como que una inestabilidad en la sociedad de ese tiempo, ¿no? Personas que se movían a las ciudades para trabajar, ya no trabajan en el campo, Exacto, trabajaban en fábricas. ese es un factor también que me faltó mencionar, eso que dice, se concentró más la población, ¿no? Como que antes vivían más en los campos y ahora pues las grandes fábricas jalaban a muchas personas a concentrarse en un mismo lugar. Y creo que también de cierta forma eso contribuye a que las personas vivieran más pegadas unas a otras y eso pues contribuye a que las enfermedades se transfieran más rápido y bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero Sí, fue un cambio pues muy radical, digamos, en toda Europa y América anglosajona que surgió durante este periodo de tiempo, ¿no? También otra cosa muy importante es que durante este tiempo fue que surgieron muchos de los conceptos modernos, digamos, de la estructura social que tenemos ahora. Por ejemplo, tal vez muchos de nosotros pensamos que la gente que se casa y no se casa porque se aman, porque se quieren y todo esto, pero en realidad esto del amor, casarse por amor, es como que un concepto eh, pues, relativamente nuevo, relativamente moderno, que surgió durante este tiempo, entonces era porque por negocio, ¿no? antes sí, o sea, era como una institución económica, el matrimonio, pues tú te tienes que casar para poder tener a alguien que te ayude a trabajar, para que también te dé hijos y para que también tus hijos se pongan a trabajar. Entonces, como, o sea, es un convenio, es la Mucho más manera en que funcionaba. utilitario. Sí, toda la gente no se casaba necesariamente por amor, sino porque necesitaban pues casarse, necesitaban, digamos, como que prosperar sus propios negocios, visto que cada quien tenía sus negocios en su casa. Y también por las familias, ¿no? Muchas veces el casamiento de dos hijos era como un trato de yo voy a trabajar con tu familia, ¿no? Sí, como que alianzas Eran de diferente contratos, tipo. exacto. Sí. Pero el romanticismo es cuando empieza a surgir un poco de más estabilidad para mucha gente que se va a trabajar a la ciudad, entonces tiene, digamos, la libertad o se puede permitir de casarse una persona por amor, porque cada uno es de cierta manera un poco más independiente económicamente. Ya. Entonces, esto, esto puede parecernos algo como que damos por sentado hoy, pero en realidad es muy, muy, muy importante y que esto fue uno de los mayores cambios que surgieron, digamos, las consecuencias que surgieron de esta revolución industrial, ¿sí? Entonces, tenemos también otro concepto que es los niños durante este tiempo también fueron como que forzados a crecer muy rápidamente. Se empleaban mucho los niños en las fábricas porque tenían dedos chiquitos, podían limpiar cosas, podían hacer diferentes trabajos que a lo mejor los adultos no podían. Entonces, digamos que toda esta generación de personas fueron niños que muchos de ellos, digamos, les fue robada su niñez, ¿sí? No tuvieron tiempo de disfrutar como antes, los niños que antes de la revolución industrial, claro que sí trabajaban, pero trabajaban a lo mejor en su casa, en el campo, Sí, con sus vacas. es lo que iba a Este, decir, que muy seguramente los niños también trabajaban, pero pues es bien diferente trabajar en una fábrica así encerrado, todo apeñuscado, a trabajar en el campo, ¿no? Al aire libre con las vacas, etcétera. sí, entonces digamos, esos cambios sociales que surgieron influyeron mucho en todo el arte, o sea, fueron tanto en la literatura como en la música, como en el arte visual, o sea, las pinturas, las obras de teatro, toda la sociedad se tuvo que reestructurar, ¿sí? Por un lado tenemos esta resistencia al campo, al cambio, sorry, Al cambio. cuando surge algo como que muy nuevo o muy radical en la sociedad, normalmente la respuesta es siempre como que de miedo, de rechazo, como que la gente se siente como que inestable. A muchas personas les cuesta mucho aceptar el cambio. Sí, a Entonces, todas, hasta cierto eh, punto yo diría. sí, a todos nosotros nos cuesta mucho aceptar el cambio. Entonces, el movimiento de arte del romanticismo fue como que un rechazo a toda esta industrialización o cambios de estructuras sociales y fue una manera de expresar lo que a la gente, digamos, les faltaba en ese momento, ¿sí? Okay. Tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de literatura. Hay un artista que también, de hecho, fue un pintor que se llama William Blake. Él hizo, digamos, una colección, un libro, una colección de poemas que se llamaban Canciones de Inocencia y Experiencia, que es una muy buena literatura, les recomiendo que la vean también, que la lean, donde nos deja ver muy bien
lo que estaba pasando en este tiempo. Sí, la gente trataba como que exaltar, digamos, la inocencia de los niños, la nostalgia de lo que había pasado antes de que empezara todo este proceso de urbanización. Y O la sea, gente en general. este libro habla de más del lado emocional y humano, no tanto como que de los cambios económicos y sociales, Sí, ¿no? es como una respuesta, digamos, a lo que la gente en este tiempo ya no podía tener. Por ejemplo, una persona que se había ido a vivir a ciudad extrañaba mucho el campo. Un niño que a lo mejor había crecido en las fábricas extrañaba mucho no haber podido disfrutar su infancia en el campo, creciendo, jugando, trabajando con las vacas, por ejemplo, ¿no? Bueno, tal vez el niño Entonces, no lo extrañaba porque nunca lo conoció, pero los adultos saben de lo que se estaba perdiendo el niño y pues los adultos son los artistas a fin de cuentas. sí, esta obra es muy importante porque nos deja ver, digamos, los sentimientos en general que sentía como que la comunidad en este tiempo. Ese libro realmente sí es algo que tú recomendarías que lean, no son como esos libros viejitos, o sea, por ejemplo, leer La Divina Comedia es dificilísimo porque son muy complejos. Esto sí es algo realmente sí Eh, digerible. en español no estoy segura cómo sean las traducciones, o sea, no estoy segura si usan español como que antiguo o algo así, pero yo creo que es muy bueno por lo menos a lo mejor escuchar comentarios de este libro o escuchar Resúmenes. resúmenes o por lo Ok. menos estudiar de lo que es este libro, si queremos o si estamos interesados en aprender un poquito más sobre cómo pensaba la gente de esta sociedad de este tiempo, ¿sí? Ok, ok. Eh, en específico nos deja ver un punto de vista muy peculiar sobre la sociedad y hace muy bien este punto que estamos queriendo tocar, ¿sí? Es de Inglaterra, me imagino, ¿no? Sí. William Blake. Ok. Una cosa también que fue muy importante durante este periodo es que la gente tenía mucha incertidumbre, ¿sí? Porque muchos perdían su trabajo, como tú comentas, muchas personas no sabían qué es lo que iba a pasar al día siguiente con todos los descubrimientos científicos, los avances tecnológicos, no sabían si a lo mejor ellos estaban invirtiendo en aprender, no sé, a realizar alguna labor manual, pero después iban a inventar otra máquina que lo reemplazara y que ellos qué iban a hacer con su vida. Existe como que este miedo a no saber qué es lo que te espera en el futuro, cómo vas a alimentar a tu familia, Fíjate es muy que importante. yo de cierta forma pensaba que como que había más certidumbre porque pues no sé, en vez de depender como que de si llueve o no llueve para la cosecha, ya que trabajas en una fábrica, pues como que es más estable tu ingreso, tal vez es menor, pero es más estable. O sea, yo inicialmente lo pensé de ese lado, pero ahora que lo dices, sí hace sentido la incertidumbre de, pues están viendo que hay tantos empleos que están siendo desplazados y tantas personas que están teniendo que como que reaprender lo que hacen que pues la gente tiene miedo, ¿no? Como que yo ya soy un experto en este tema y de repente este tema ya no es relevante. Así como pasó con antes del impresionismo, ¿no? Que los pintores, como el que publicamos ayer, ¿no? Del pintor este, ¿cómo se llamaba? Que se suicidó. John William Hutter, Sí, o sea, sí, pues es muy similar a lo de él, ¿no? Que de repente tus habilidades ya pues dejan de ser valiosas y tienes que cambiar. sí, vayamos a un ejemplo más actual. Muchas personas ahora con el coronavirus, o sea, es una cosa nueva que acaba de surgir, que te causa Ujú. incertidumbre, tú no sabes qué es lo que va a pasar, no sabes si tu empresa va a fracasar, no sabes, es una cosa que nunca antes se ha Claro, visto, claro. entonces creo que en este sentido es una manera fácil para nosotros relacionarnos con la situación que vivía Sí. la gente en este tiempo, Ujú, ¿sí? ujú. Pero bueno, todo esto fue como que el contexto que creó este movimiento artístico del romanticismo, que estaba como que hablándonos sobre la gente que quería regresar, digamos, a la simplicidad, a lo que habían dejado en el campo, a lo que había sido su vida antes, ¿no? Porque muchas veces lo que nos pasa como humanos, psicológicamente, es que cuando tenemos un cambio muy grande, tendemos a lo que se dice romantizar nuestro pasado. Tenderemos Ujú. a decir, ah, yo estaba mejor cuando yo estaba en el Sí, campo, yo hacía, no sé, me iba mejor, estaba más feliz, sí, aunque probablemente no sea cierto, sí, pero tu mente creo- te hace como que extrañar, ¿sí? sí, creo que una forma de describir como que el romanticismo es como que el amor a lo que antes era, simplemente porque antes era. Como que no importa si era mejor o peor, simplemente antes era mejor, ¿no? Lo que sea que estaba antes era mejor. Y mucha gente lo hace, ¿no? Mucha gente en redes sociales todo el tiempo está poniendo como que
no, y es que ahora somos así y antes éramos así, y es que ahora las vacunas nos dan tal enfermedad, y es que ahora, o sea, en general mucha gente se queja de los tiempos de ahorita pensando que antes eran mejores, pero pues si vemos las métricas realmente vivimos mucho mejor ahora que antes. Pero bueno, sí, Y esa sí, es y por ejemplo, en el arte esto creo que es un tema muy relevante porque todavía hay mucha gente que hace este tipo de ¿cómo se dice? Este tipo de diálogos o de argumentos. Ay, es que el arte antes era mejor y ahora claro. no. Estamos romantizando, de Ujú. esto viene la palabra, romantizando el tiempo de antes, cuando Sí, nosotros ni lo vivimos, ni nos tocó estar ahí, ni sabíamos si de verdad estaba mejor. sí, Simplemente le tienes, atribuimos más valor a lo que ya no podemos tener. Eso sí, como que tienes, psicológicamente es súper humano, súper normal que lo hagamos, ¿sí? sí, tienes razón. Yo creo que sí, o sea, en el arte pasa mucho. Mucha gente como que piensa que los únicos pintores de verdad eran tipo Da Vinci, los del Renacimiento, y cualquier persona que haga arte moderno o postmoderno ya no es artista, ¿no? Es súper común Sí, eso. esto se llama romantizar y de esto viene justamente de este periodo, romantizar el pasado, que nos dé nostalgia pensar en los otros tiempos, que tendamos como que a pensar que todo lo de antes estaba mejor, aunque Ujú. no necesariamente sea así, ¿ok? Exacto, sí. Entonces, bueno, a raíz de esto vamos a ver cómo este movimiento de la industrialización y todos estos cambios sociales impactaron o se vieron reflejados en el arte. ¿Okay? Eh, en el romanticismo es muy común que una de las mayores inspiraciones haya sido la naturaleza, ¿sí? Que la gente, los artistas de ese tiempo hayan querido pintar, no sé, su ranchito, sus montañitas, el lugar donde venían, el mar. Tenemos la pintura, yo creo que más icónica de todo este movimiento del romanticismo, es una que se llama Caminante sobre mar de nubes. La que tienes Este, exactamente atrás de ti. la que tengo en un cuadrito atrás de mí, está muy bonita. Esta fue hecha por Caspar David Friedrich, fue un artista que quiso como que reflejar lo que toda la sociedad sentía o pensaba en este momento. Es un hombrecito que está, pues se ve como si estuvieran encima de una montaña, en la cumbre de una montaña, y que está como que mirando hacia el vacío, hasta la gran inmensidad, al inefable, todo lo que esté como que eh, digamos, Natural, todo que es ¿no? como que etéreo, natural, un paisajito de nubes sí te da como que esta sensación de nostalgia, de que has llegado hasta allá, que está recordando, está mirando hacia atrás. Es una pieza muy, muy emocional, ¿sí? Sí, sí, Aunque no se le vea la cara a este hombre, todo lo que está en el paisaje nos deja, es casi espiritual, ¿sí? Nos hace sentir sí. como que estamos volando nosotros en esas nubes y estamos como que observando la maravillosa naturaleza, todo lo que está en el universo y cómo Sí, somos tan chiquitos. Y, sí, yo creo que todo el mundo se puede identificar con una pintura así y digamos es algo parecido así como cuando vas a algún rancho o vas al campo y se hace de noche y volteas a ver el cielo y ves una inmensidad de estrellas que normalmente no ves y te quedas así como, wow, o sea, es así como que impresionante ver la cantidad, lo inmenso de la naturaleza, ¿no? entonces, imagínate las personas de este tiempo que están en la ciudad, que no tienen la oportunidad, como tú dices, de salir a ver el campo, de salir a ver las estrellas en la noche, y de repente se topan con un cuadro de esta pintura que les recuerda su ranchito en su casa. ¿Me Ujú, explico? ujú. Es una imagen súper poderosa que obviamente fue muy exitosa en su tiempo, que hacía que la gente tuviera esos sentimientos de recordar su infancia, de recordar todo lo que habían dejado, cómo su vida antes era súper simple, más sencilla, no trabajaban así. ¿Me explico? Sí, ¿y qué tantas, o sea, ahorita me pregunté yo, qué tanto realmente la gente de ese tiempo vio esa pintura? Porque, o sea, yo estoy pensando, pues este pintor la exhibe en alguna galería, pues, me imagino que no va toda la raza a ver la pintura, solo va como que la élite o la clase media alta de Inglaterra a verla. ¿Y qué pasa si alguien la compra, de que algún empresario la compra y la mete a su casa? Pues algunas de estas pinturas quiero pensar que realmente se hicieron famosas hasta después, o cómo es que Eh, cómo se enteraba la gente contemporánea de la existencia de estas pinturas? bueno, esta pintura en específico es alemana, este, y muchas veces tienes razón, no es que la gente en general haya visto esta pintura, Ujú, sino que, por ejemplo, no es necesario
que la mayoría de la gente vea una pintura para que se decida que es una buena pintura, ¿sí? Claro. Pues, siempre han habido muchos críticos de arte, y bastaba con que esas personas se identificaran con lo que es el tema que estaba tratando de representar la pintura para que fuera como que, para que adquiriera, digamos, no fama, sino como que Estatus. valor y la gente quisiera como que comenzar a verla también. Entonces, ¿Y escribían? ¿Había algún tipo de publicación, me imagino? ¿Algún tipo de eh, tabloide como que o no? pues, existían los periódicos, no eran tan difusos, comenzaron a ser más difusos después de los Después de la... 1850, Ajá, pero siempre ha habido comunicación, siempre ha ajá, habido maneras en que la gente pueda acudir a ver las galerías, ajá. obviamente no todos, pero en general sí se puede decir que la gente en ese tiempo apreció esta pintura en específico, Ok, ¿sí? ok. Entonces, tenemos muchísimas pinturas en este periodo que fueron inspiradas sobre la naturaleza, ¿sí? Por las razones que ya explicamos. Pero otras de las pinturas también estaban inspirados muchos en los héroes, ¿sí? Porque durante este tiempo también la gente mirando hacia atrás en la historia, también estaban como que muy inspirados en todas estas figuras de héroes que tenían muchos sentimientos y que tenían como que muchísimo amor. Por También la de esto patria. viene amor por la patria, sí. Viene la palabra romanticismo también de esto, que tenían emociones tan fuertes, digamos, tan Puras. genuinas y tan humanas, que pensaban en los héroes como estas figuras alegóricas, súper humanas, con muchísimas emociones, eh, Virtuosas, ¿no? Creo que es la palabra clave. virtuosas, sí. Y en nuestro episodio anterior hablamos sobre una de estas pinturas, que es la de 3 de mayo, hecha por Francisco de Goya. Es la que se representan pues, prácticamente diferentes personas o hombres que están siendo fusilados y que se ven que tienen como que muchas expresiones en sus caras y se ven que están como que muy, muy humanizados, así como lo hablamos la vez pasada. Esta es una Oye, muy buena Nelly, representación de los héroes. estoy pensando, también el romanticismo pues comparte eso con el neoclásico, ¿no? También de cierta forma, como que la apreciación por los héroes y como que de los valores puros y virtuosos, ¿no? O me estoy equivocando. No, sí, tienes razón. El neoclásico fue el periodo artístico que fue justo antes del romanticismo. Ajá, Este, y también durante este tiempo estaban como que muy, eh, digamos, era muy popular hacer estas figuras de héroes, ajá. pero hubo una diferencia muy, muy clara. En la técnica, Este, ¿no? Aparte de la técnica, digamos, en la filosofía de los héroes, Ok. por ejemplo, en uno de los episodios pasados hablamos sobre esta pintura Louis David que se llama El juramento de los Horacios o de los Horacios, Ujú. donde está prácticamente el señor que está como que extendiendo las espadas a sus hijos. En Sí, ese tiempo, como lo platicamos la vez pasada, había en el neoclásico como que una rejection, eh, como un rechazo, ¿sí? ujú. Muy grande hacia los sentimientos, a las emociones humanas. O sea, en ese periodo de la historia la gente pensaba más como que Ah, en el todo tiene. deber, ok. Se trataba mucho menos de lo emocional, era más como que la virtud, de como que esto es lo que tú tienes que hacer como un buen hombre, ¿no? O esto es lo que tú tienes que hacer como una buena mujer, ¿no? Sí, se trata muchísimo más como que de hacer procesos mentales muy racionales. O sea, se trata todo sobre esto es como que tú tienes que ser como una maquinita. Esto es lo que tú tienes que rechazar Ya. todas tus emociones, rechazar tus intereses personales. Tienes que ser un héroe por tu patria porque así te gusta y Sí, todo. lo que racionalmente va a beneficiar a todos, ¿no? Y después la contraparte fue el romanticismo. Es muy común que a veces en la historia tengamos como que un movimiento y después surja un movimiento opuesto de eso. Y se van como que Ujú, extremo a extremo. Entonces, ujú. durante el neoclásico se rechazaban las emociones y se celebraba, eh, digamos, la inteligencia, la racionalidad, pero durante el romanticismo se celebraba muchísimo más la humanidad, los sentimientos, las emociones. Entonces los héroes de este periodo sí estaba muy bien aceptado que se vieran sufriendo, que se vieran humanos, que se vieran a lo mejor con debilidades, a lo mejor con mucho enojo, a lo mejor, por ejemplo, como en esta pintura que mencionamos de Goya, que se ve pues que los La héroes, los que están angustia. siendo como héroes, están sufriendo. Entonces Ujú, está muy ujú, bien que tengan sentimientos humanos, ¿sí? ujú. Ok, Eh, ok. Tenemos también, por ejemplo,
La icónica pintura de Libertad guiando al pueblo, de Delacroix. Ajá, sí. La hemos mencionado en algunos de otros episodios. ¿No las quieres describir poquito? Sí, es la pintura que sale, pues como que una montañita, una pequeña, bueno, más o menos no es una pirámide, no, esa es la de Medusa y la Balsa, pero salen personas así, o sea, se ve como en medio de una batalla y sale la chava esta con la bandera de Francia y que trae una chichi de fuera y pues sí, es una pintura muy icónica. Sí, esta prácticamente representa también a un héroe, pero en vez de poner como que a alguien súper compuesto, súper políticamente correcto, así como en lo clásico lo mejor hubiera sido, se representa a alguien súper humano, a alguien que, aunque no es una persona de verdad, se representa y podemos ver alrededor que las personas que están, digamos, muriendo alrededor de esta muchacha, eh, o sea, se ve la agonía que están Sí, sufriendo, se ve el deseo de la libertad. mucho eh, más dramático, ¿no? sí, mucho más drama, exacto, es una palabra mucho más Acertada. acertada, sí. Entonces, esta fue la diferencia, ¿no? Entre los dos periodos. Ok, Y tenemos todas estas figuras de los héroes también durante el romanticismo. ok. Y otra característica también es las tragedias. O sea, tenemos que ponernos a pensar que la gente durante este tiempo del romanticismo eran personas como que muy idealistas, siempre como que muy soñadoras, muy, románticas. Esta es la palabra, muy románticas. Entonces, nosotros sabemos pues que las personas que son como que muy románticas o como que muy idealistas, pues la realidad siempre se les queda bien corta, ¿sí? Si queremos que todo esté perfecto y bonito, obviamente nunca vamos a estar felices o contentos con lo que estamos teniendo en la realidad. Entonces, por esta razón, las pinturas de las tragedias o los desastres naturales eran muy comunes durante este tiempo. También creo que es como que un círculo eso, ¿no? Tú dices que estas personas como que, como se la pasan idealizando todo, sienten que su realidad no es buena, pero también yo podría, o sea, creo que se podría decir que como su realidad no es buena, no tienen de otra más que imaginarse algo bonito en el futuro o algo bonito en el pasado para meter la belleza en su vida, ¿no? Tal vez, o Pues sea, sí, como es que como el es un perro que se círculo, muerde o la sea, cola. exacto. Sí. Eh, y tenemos esta pintura que mencionabas hace ratito, que se llama La balsa de Medusa, Ujú. que es de este pintor Gary Colt, es un pintor francés y es una de las piezas también más icónicas del romanticismo. ¿Quieres describir un poquito esa pintura para Sí, para mí quien no está escuchando? en mi mente esa y Libertad guiando al pueblo son muy similares, o sea, no son realmente similares, pero no sé, como que en mi mente se guardan en el mismo cajón. Esta es una que sí como que se ve, están en un barco y el mar se ve como que muy agitado y se ve como que el barco se está hundiendo. Bueno, no es un barco, es como que un pedazo de un barco, ¿no? Una balsa Sí, así una balsa. pedorra se está hundiendo, parece, y de hecho creo que hay personas que se ven muertas incluso, y como creo que al fondo es una pintura en la que al fondo se ve como que un barquito y como que le están así haciendo señales de que aquí estamos, y igual es una pintura llena de drama, o sea, se ve gente muriendo, se ve gente a medio morir, se ve como que la desesperación de pues que quieren que lo salven, y tiene como que muchos tonos así medio oscuros, cafés, grisáceos, creo. Sí, Así me lo imagino, no lo estoy viendo. es muy buena descripción. Para las personas que nos están escuchando en la versión de audio solamente, que la busquen en Google, también para que te den una idea de lo que estamos hablando. Pero tu descripción es muy buena. Son personas prácticamente que han como que naufragado en su barquito y que su Ujú. barquito está como que a la deriva, su lanchita, su balsita, no sé cómo se puede llamar, su pedazo Sí, de barco. creo que, ajá, exacto, se ve como que el barco se rompió y quedaron así como que en un pedazo los que cabían y ya. Y aparte de ser, por ejemplo, una obra extremadamente bien hecha, o sea, en cuestión de técnica, de composición, de colores, de todo esto, es una obra que nos transmite como que muchísima desesperación, ¿sí? Pero al mismo tiempo, o sea, de como que este sentimiento de que somos tan chiquitos y la naturaleza es tan grande y no tenemos para nada control de lo que está pasando. O sea, todos esos hombres que están muertos o medio muertos,
no tienen para nada el control de lo que está pasando en Exacto. destino de su vida. No hay Y nada esto que pueden hacer. es un sentimiento que se ve reflejado en la sociedad de ese tiempo también. Ellos se sentían como una persona en un barco chiquitito que iba como que en este mundo de las nuevas, quién sabe qué va a pasar, y que no tenían ningún tipo de control, y por esto es que resonaba tantísimo con la gente de este periodo, ¿sí? Tenemos todas las pinturas en general de este artista ruso que se llama Iván Aivazovsky. Es uno de los artistas, yo creo que tiene obras, eh, digo, más bonitas o más decorativas, en mi opinión. ¿Sí? A ver, vamos a verlas, no lo conozco. Hay una en específico que se llama El Mar Bravo. También se trata de un naufragio, donde están personas, como que se ve como que el ¿cómo se llama? La ancla, no sé cómo se llama esta parte de los barcos que va como donde se ponen las velas y la gente se está prácticamente refugiando ahí y se ve como que todo el mar embravecido, que están como que en medio de las tempestades y en general este artista pintó muchísimos naufragios, ¿sí? Sí, estoy Y viendo sus pinturas y sí, o sea, sí están bastante bonitas y se ven como que con colores diferentes de las que yo me estaba acostumbrado a ver sí, aquí. son muy bonitos, muy brillantes, muy coloridas, muy, o sea, Y muy realista el mar, o sea, se ve como que súper enojado el mar y las olas y tú ves como que la espuma en el agua y el reflejo de la luna. Yo no lo conocía y la verdad está muy, muy padre su trabajo. sí, sí, a mí me gustan mucho sus pinturas porque se me hacen como que muy, muy etéreas, me dan esta sensación de que hey, tú no tienes el control, pero it's okay. Es como que hay un tipo de confort que se siente como que, oye, no importa, pero it's Sí, okay, que ¿no? ¿para qué te preocupas? Ni puedes hacer nada al respecto, entonces nomás relájate y que pase lo que tenga que pasar. Exacto. Entonces, no, pues esta fue otra de las características ¿no? Todas estas tragedias, estos desastres naturales, ¿sí? Ujú. También otra cosa importante, pues lo que mencionamos sobre las emociones bien fuertes, que las personas durante este tiempo como que aprovechaban como que cada emoción que tenían, cada sentimiento, cada instinto humano que tenían de la manera como que más, o sea, como que Ah, muy intenso. O sea, todo lo que sentían es bien intenso, como los adolescentes, y que todo lo que te pasa tú piensas que es el fin del mundo, que es como como los que, niños, ¿no? Que se vuelven locos y sufren como si les estuvieras arrancando el brazo porque no les diste un M&M. sí, sí, exacto. Y eso es un razonamiento muy interesante, ¿sabes por qué? Porque en este tiempo, como mencionamos, se exaltaba mucho la inocencia de los niños, digamos, ¿cómo se dice? Naifness de los niños. Entonces, a lo mejor esta es una conexión muy importante. Se celebra mucho como que las reacciones naturales de los humanos, pero que en Ya, realidad la gente adulta, responsable y como que, digamos, la gente como que más madura, en realidad no tiene estas reacciones tan más, extremas más con cosas. mesurada. Sí. Entonces, durante este tiempo yo personalmente lo llamaría como que la adolescencia del arte. Sí, es como que donde las emociones son muy fuertes, todo es súper intenso. Si estás feliz, estás muy feliz. Si estás muy triste, estás muy triste. Si estás enojado, tienes rabia prácticamente. O la Entonces, menopausia, ¿no? La menopausia también pasa eso, ¿no? O la menopausia es diferente. O sea, yo sé que la menopausia es avanzada la edad de las mujeres, pero también se no intensifica todo, ¿no? O soy un tengo ignorante de la idea. menopausia. No Bueno, tengo idea. no tomen Bueno, mi palabra, tal vez estoy completamente equivocado, pero bueno, este, vamos a dejarlo en bueno, adolescencia. la adolescencia. Entonces, te voy a un ejemplo de estas pinturas que nos hacen ver como que estas emociones súper fuertes, ¿no? ¿Ok? Tenemos otra pintura de Goya, este artista español que venimos estudiando desde hace unos capítulos. Es esta pintura de Saturno devorando a su hijo, Ah, ¿sí? eso está brutal. Bueno, ¿la quiero escribir poquito? Esa es esa pintura es perfecta para la portada de un videojuego de terror. Ok. Es en la que sale pues un güey desnudo que es Saturno, es un dios y tiene se está comiendo a como que un humano chiquito, o bueno, chiquito con respecto a él, pero no se ve como que es el cuerpo de un niño, se ve como que es el cuerpo de alguien ya adulto y ya no tiene cabeza y ya no tiene un brazo y se ve como que la pintura está como que mientras se come el otro brazo
y Saturno se ve así como que con el pelo así largo, como que no se ha bañado en varios días y tiene una cara así completamente de loco, o sea, tiene unos ojos así desquiciados prácticamente. Y la pintura, como todas las pinturas del final de la vida de Goya, es así como que súper sombría, brochazos así gruesos. Prácticamente solo hay 3 tonos, negro, café y rojo en la pintura. Así la describiría yo. Y es una muy buena descripción, pues prácticamente nos manda este mensaje, ¿no? Así de esto. Las emociones son tan fuertes, o sea, tú puedes ver esta pintura, es imposible que tú no sientas algún tipo de... No, primero que nada, a mí me da mucho asco, pero te produce muchas emociones, te produce como que muchas, no sé, miedo, terror, asco, desesperación. O sea, tú puedes ver lo que esta persona está sintiendo súper intensamente, ¿me explico? Sí, Este, es una de esas pinturas que a mí me gustan muchísimo, pero jamás pondría en mi casa. sí, está muy extraña, la verdad. Este, pero nos deja ver esto exactamente, las emociones como que súper fuertes, casi exageradas que se tienen durante este tiempo. ¿Sabes con cuál Este, pintura la relacionaría? Con la que sale Iván el Terrible después de matar a su hijo. Así que también tiene la mirada. ¿Sí? ¿Es del mismo periodo? ¿Sí o no? No, o sí. Sí, prácticamente también es el romanticismo, pero este es de Ok. otro, de Fue en Ilia, Rusia, ¿no? sí, de Rusia. Sí. Se me hacen muy similares, así como que con la cara de locura profunda. Sí, es exactamente una pintura de ese mismo periodo y pues fue por las mismas razones. Se ven también como que está, no sé, locura, desesperación, tristeza, cualquiera de estas emociones. Pero también tenemos emociones que son más, digamos, no necesariamente malas. Tenemos también esta pintura, por ejemplo, que se ve estéticamente muy diferente a la de Goya, que es Ofelia. Esta es, Mm, es prácticamente la pintura más eh, famosa de Millais. Es un pintor inglés que fue parte de los prerrafaelitas, que fue un grupo dentro de los ya, es lo que te pintores. iba a preguntar. Esta pintura nos muestra una mujer que está como que ahogada en un río, está como que flotando en un río. Viene de la obra Hamlet de Shakespeare, de la obra de teatro, que prácticamente esta mujer se acaba de enterar que su amante o su novio ha muerto, entonces ella de alguna manera como que se vuelve tan loca en sus pensamientos que se va a un río, no se sabe exactamente si se suicidó o si se ahogó por accidente, pero el punto es que terminó muerta y esta pintura nos muestra el momento en el que o está muriendo o ya está muerta, pero se ve como que toda la nostalgia que ella tiene, como que todos sus sueños derrumbados, se ve como que una manera súper espiritual para glorificar todos estos sentimientos que ella está teniendo, que a mí en personal me parece una obra muy bonita. Sí, es lo que te iba a Este, decir. O sea, es una pintura de muerte, pero está bonita la pintura. Y sí, de cierta forma se ve que la chava está muerta, pero no se ve muerta. O sea, no se ve así como que gris, fea, sin color, como que qué bonita. mantuvo su porte hasta la muerte. O sea, como que tiene la boca medio entreabierta, no sé, se quedó Lela, está rarita, o sea, está rara, tú la ves, está rara, pero está muy bonita. Y tú, o sea, es imposible que tú veas esta pintura y no sientas como, no te transmita todas estas emociones, ¿sí? Y de esto se trata exactamente el romanticismo, de transmitir todas las emociones súper fuertes que todos los artistas de este periodo Esa, experimentaban. esa pintura también me imagino que está muy relacionada a lo que decías del principio del matrimonio, ¿no? Como que apenas en el romanticismo como que empezó a tomar más valor el hecho de casarte por amor. Y aquí pues como que de cierta forma está glorificando eso, ¿no? Como que el amor de pareja que, pues como decías al principio, tal vez antes no era algo tan común así como lo vemos hoy en día, ¿no? Sí, sí, puede ser una de las explicaciones también. Este, sí, al final de cuentas, todo el romanticismo se trata del amor, o sea, no como lo entendemos hoy, sino nació como que el amor, digamos, a la humanidad, a todos estos sentimientos. Ujú. Y pues yo diría desafortunadamente hoy no se considera romántico las demás emociones fuertes que no es como que el amor de tu pareja, pero en realidad, por ejemplo, tú puedes odiar a alguien
mucho, con un odio romántico, ¿me explico? O tú puedes estar triste con una tristeza romántica, o puedes estar como que muy enojado con un enojo romántico, si lo vemos desde este punto de vista, ¿sí? Como que muy, eh, digamos, un sentimiento que tú no te aguantas, que tú no te estás tratando de controlar, simplemente que lo dejas fluir, que lo dejas que te domine, lo dejes que te Pero guíe, que te entonces, guíe tus... tú ahí estás describiendo el romanticismo como que el factor intenso de las emociones, ¿no? O sea, ¿Sí? la intensidad es lo que les da el romanticismo, pero no era más bien el hecho de que son del pasado es lo que lo hace romántico, como que el hecho de apreciar lo que era, ¿no? Bueno, O sea, de no tiene que venir a fuerzas el factor pasado, o sea, el factor de tiempo involucrado. Bueno, muchas de estas pinturas que se hicieron durante ese tiempo hablaban sobre hechos actuales de ese tiempo. No necesariamente era sobre el pasado, sí nació el movimiento en respuesta, digo, al movimiento de oposición de la Revolución Industrial, entonces como que la gente sí se basaba mucho en el pasado. Pero pasado no quiero decir hace 20, 30 años. O sea, si están pintando un evento, ya por pura definición es pasado, porque pues ya pasó, si no, no lo pueden haber pintado, si no, no saben qué pasó, ¿no? A eso me refiero, ¿no? O sea, aquí Ofelia, o sea, eso es lo que estoy preguntando, ¿no? Esta pintura de Ofelia es romántica porque es como que amor, valga la redundancia, al amor que sentía antes por su esposo, ¿no? O como que extraña el Sí, amor que se tenía, pero tiene que existir el antes, ¿no? O sea, o sí podrías decir como que si alguien hace una pintura como que de la boda que vas a tener en el futuro, también se podría llamar romántica con este tipo de romántica. pues yo diría que no. O sea, en el término que hoy entendemos de lo que es romántico, si tú haces una pintura de tu boda que va a ser en 3 años, sí, la gente dice, mira qué romántico. Pero en realidad el romanticismo, yo diría que es como que el amor o la nostalgia por algo que tú Que no ya tienes en fue. este momento, que ya Ok, fue normalmente, sí. ok, ok, ok. Este, eh, bueno, otro factor, yo creo que también es muy importante y que a lo mejor notamos en algunas de estas pinturas, es que justamente por digamos, esta pasión que los artistas, muchos de ellos empezaron a hacer sus pinturas reflejando, digamos, esta pasión, alejándonos un poquito de lo que fue como que el arte académico súper estricto de las reglas de dibujo súper académicos. Esto lo podemos reflejado, por ejemplo, a veces los artistas daban como que brochazos un poquito grandes, que se veían como que un poquito descuidados, digamos, para los estándares de ese tiempo. Y tenemos ejemplos clarísimos de esto, por ejemplo, las pinturas de William Turner, que también tengo una específica que ilustra esto muy bien, que se llama Lluvia, Vapor y Felicidad, ¿sí? Es una pintura de él donde se pueden ver prácticamente esto, la manera que los artistas encontraban más adecuada para representar todas estas emociones, a veces no eran como que los dibujos súper definidos y las formas súper claritas. A veces, por ejemplo, si yo estoy bien enojada, le voy a dar como que un pincelazo bien enojada a una pintura para que se vea así. Es una manera que durante este tiempo también se desarrolló para que los artistas pudieran expresar los sentimientos que tenían o en su pintura o que querían compartir con la persona que estaba viendo sus pinturas. Se podría decir que en cuanto a técnica, aquí ya se empezaba como que a poner las bases del impresionismo, ¿no? Sí, sí, O esta sea, fue aquí una es de donde las... empezaron como que los brochazos y como que, digo, tal vez aquí el foco, la atención no se ponía en cómo se reflejaba el sol, tal vez la atención aquí estaba mucho más en la abstracción, tiene que depender, o sea, abstraes para comunicar una emoción y en el impresionismo tú abstraes para ver el reflejo del sol, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues visualmente pueden ser muy parecidas, ¿no? Sí, sí, el impresionismo normalmente tiene brochazos chiquititos, justamente para esto, para capturar todos los colores, y durante el romanticismo podemos ver que las pinturas son brochazos grandototes. Estas pinturas de William Turner son muy buenos ejemplos de esto, porque muchas de sus pinturas son como que semi abstractas, de repente como que sí le pinta algo que tú puedes reconocer, un barquito o lo que sea. Y no podrías Este, decir que también, por lo menos en cuanto a la técnica, tal vez no en la filosofía, pertenecen al post-impresionismo estas pinturas.
de William Turner, por ejemplo. No, yo no lo diría así, porque O el sea, no que postimpresionismo, pertenecen, pero que podrían quedar por lo menos en la parte técnica. ¿O cuáles son las diferencias en cuanto a la técnica? bueno, visualmente sí se pueden parecer, Ok, pero los postimpresionistas se distinguen por tener técnicas muy minuciosas, ¿sí? ok, Por ejemplo, tenemos las pinturas de Seurat, que tiene el claro. puntillismo, Ujú. ¿cómo se llama? Puntillismo. Sí, puntillismo. Este, tenemos Van Gogh, que tiene, pues, por ejemplo, La Noche Estrellada, que tiene muchísimas, digamos, Sí, como que pinceladitas los chiquititas. colores no están combinados, ¿no? Y aquí en las de William Turner sí están, o sea, son más como que gradientes de colores. Sí. Entonces, a mí personalmente no se me hace que se puedan confundir fácilmente. Ok. Este, a lo mejor, pues para mucha gente sí, yo creo que eso pues prácticamente depende de las opiniones de las personas, pero desde el punto de vista técnico Sí, o filosofía, no tiene nada que ver una sí, con otra. es que sí, tal vez, o sea, viéndolas ya no son tan parecidas, ¿no? Pero si las describes como que en papel, en palabras, igual y sí se llegan a parecer, porque hay brochazos, hay como que abstracción, hay interpretación del artista. Esas son algunas de las similitudes que yo creo que podrías ver, por lo menos escrita. Ya si te pones a ver los ejemplos de las pinturas, ya se notan las diferencias. ¿Ok? Sí puede ser una apreciación pues muy válida. Si alguna de las personas que nos están escuchando tienen esta misma duda, pues los invito a que simplemente vean la diferencia entre las pinturas buscando en Google rapidito pinturas Sí, del postimpresionismo y después pinturas del romanticismo para que puedan eso notar fue. estas diferencias. Y yo creo que también pues con el contexto que estamos dando ahorita, pues espero que más claro estas pinturas, ¿sí? Sí, hagan eso de buscar en Google. Eso fue lo que yo hice y me retracté de hacer pregunta justo después de hacerlo. Ok. Pero bueno, yo quería decir algo muy importante también. Creo que, por lo menos para mí, la finalidad de este podcast no es simplemente compartir información eh, histórica y decirte, mira, esto es el romanticismo. A mí me gustaría más como que invitar a que todos nosotros, o que pensemos un poquito sobre lo que quiere decir un periodo artístico, sobre cómo se define un periodo artístico y sobre todo cómo esto nos afecta a nosotros, ¿sí? Porque a lo mejor, por ejemplo, podemos pensar, bueno, pues esto pasó hace muchísimo tiempo, esto a mí qué me importa. Pero este tipo de estudios que hicimos hoy en este capítulo, por ejemplo, nos ayuda muchísimo a darnos cuenta cómo en realidad todo lo que está pasando en nuestra cultura, en nuestra sociedad, afecta el tipo de arte que nosotros estamos Ujú, produciendo. ujú. Este, obviamente, nosotros cuando estudiamos algo que ya pasó hace mucho tiempo, tenemos muchísima más información que a lo mejor, por ejemplo, la gente de ese tiempo no se estaba dando cuenta, ¿sí? Claro. Como cuando estás en el ojo de un huracán y parece que no está pasando nada, pero después cuando ya te alejas un poquito te das cuenta que en realidad está pasando un movimiento muy grande. Entonces, lo que a mí me gustaría hacer hoy es hacer algunas preguntas retóricas para ayudarnos a todos a reflexionar sobre lo que estamos nosotros como sociedad haciendo hoy, para el arte. Una de estas preguntas sería, ¿cómo nos van a ver las personas cuando hablen de nosotros, no sé, en unos 100 años? La generación que está viviendo ahorita, ¿qué es lo que van a decir de nosotros? Y estas preguntas es que son muy importantes porque normalmente no nos las hacemos. Nosotros pensamos que todo lo que tenemos ahorita, pues siempre ha sido así, siempre va a ser así. Damos por sentado, pues prácticamente todo lo que está pasando, pero en Ujú. realidad sí hay muchísimas cosas que hacen de esta generación muy, ¿sí? Sí, Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si tú buscas a un niño, por ejemplo, que ahorita está en la primaria, le das un cassette, literalmente esos que se ponían en las grabadoras de música, y le dices, toma, te va a decir, ¿qué es esto? ¿Qué voy a hacer sí, con esto? O sea, sí, sí, lo que iba a decir es hoy en día, o sea, los cambios que tenemos en 10 años, o sea, en 10 años de ahorita, el mundo cambia mucho más que en 1000 años de hace 2000 años, o sea, en la Edad Media. O sea, la Edad Media fueron que, ¿cuánto? Como mil mil años años, fueron prácticamente. casi 1000 años y casi no hubo cambios, ¿no? Sociales, obviamente poco a poco pues, son 1000 años, pero ahorita en 3, 4 años la sociedad cambia más de lo que cambió en toda la Edad Media, probablemente, ¿no? Sí, hay muchas cosas que hacen muy
única esta generación de personas que nos tocó a nosotros. Entonces, me gustaría invitar a que reflexionemos sobre las cosas que sí tenemos hoy, este, eh, para que podamos, digamos, apreciar un poquito lo que estamos haciendo como sociedad. Preguntémonos, ¿en qué sociedad vivimos? ¿En qué condiciones nos tocó vivir? ¿Cómo la gente de este tiempo se comporta diferente a la gente hace 50 años, hace 100 años? Y también al mismo tiempo ponernos a pensar cómo el arte contemporáneo que se está haciendo ahorita refleja la sociedad en la que estamos viviendo. Nosotros sabemos que hay muchísimos tipos de arte hoy en día que existían o que no eran apreciados. Y este es un muy buen ejercicio mental que me gustaría invitar para que todos hiciéramos constantemente, saber cómo las circunstancias en las que estamos viviendo hoy están dándole forma, digamos, a este libro de historia que todos hemos estado escribiendo y que un día las generaciones futuras van a leer sobre nosotros. Sí, 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 creo que cuando es muy difícil tal vez como sociedad ver cuáles son las características del, valga la redundancia, de la sociedad en la que estamos viviendo. O sea, sí, es mucho más fácil analizar la sociedad de los 50 desde este punto de vista que analizar nuestra propia sociedad desde donde estamos, ¿no? Porque obviamente tenemos muchos sesgos, nuestro juicio, pues es como la diferencia entre que tú juzgues a otra persona y que tú te juzgues a ti mismo. Tú siempre te vas a juzgar mejor a ti mismo. Bueno, si tienes buena autoestima, hay gente que es al revés, ¿no? Pero pues Sí, sí, creo que esa es la diferencia. sí, entonces, pues me gustaría terminar con esto. No sé si tengas algo más, pero a mí me gustaría terminar. Sí, eh, sí, pues sí, solo diría eso, que concuerdo con Ayeli, que es muy interesante estudiar la historia del arte, incluso si no te interesa el arte, porque te dice mucho, o sea, a mí me parece muy interesante ver como que no solamente me platiques de las cosas técnicas de ese periodo artístico y de quiénes eran los artistas y cuáles eran las pinturas, sino platícame qué estaba pasando en la sociedad, qué estaba pasando en Italia, en Francia, en Inglaterra, qué guerras había, qué avances científicos había, ya existía la cámara o no. Todas esas cosas creo que pues, son muy enriquecedoras al momento de estudiar el arte y por eso en el intro de este podcast decimos que como que de cierta forma estudiar la historia del arte es estudiar la historia del pensamiento humano y de cómo han ido cambiando nuestras percepciones y formas de procesar las cosas. Y pues sí, digo, igual que Nayeli, los invito a reflexionar sobre esas cosas y a que cuando estemos pensando en arte tomemos en cuenta el contexto porque pues hace todo esto mucho más enriquecedor, hace que el arte sea mucho más que solamente estética. sí, pues muchas gracias a todos los que nos han escuchado hasta aquí. Apreciamos muchísimo todos los comentarios que nos hacen para mejorar y también para todas las personas que nos sugieren temas, es algo muy importante que también consideramos. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao.